Te juro que no soy de los que van husmeando o buscando problemas donde no los hay. Nunca lo fui. Siempre pensé que si alguien quiere joderte la vida, tarde o temprano lo hará, y no hay forma de evitarlo. Pero esa tarde, lo que vi, no me lo esperaba. No había señales claras, ni sospechas raras, ni discusiones. Todo parecía normal. Hasta que abrí la maldita puerta del trastero. Era sábado por la tarde. Los niños estaban en casa de mis suegros, yo venía del súper cargado con la compra y Laura me dijo desde la cocina: ¿puedes guardar los vinos en el trastero, porfa? Nada raro. Ella estaba preparando la cena para unos amigos que venían esa noche. Yo bajé sin pensar nada, como cualquier otro fin de semana. El trastero está en la planta baja, en la parte del garaje, y lo usamos para guardar de todo: cajas, botellas, ropa de invierno, herramientas, un caos organizado, más o menos. Cuando metí la llave y abrí la puerta, escuché un golpe seco. Como si alguien hubiera tirado algo desde dentro. Lo primero que pensé fue que una caja se había caído. Pero entonces, noté una sombra moverse. ¿Hola?, pregunté, con el tono estúpido de quien no quiere asustar a un ladrón. Y ahí fue cuando lo vi. Un zapato. No era mío. Era un zapato masculino, tirado junto a una mochila. Y luego escuché una respiración contenida. Justo detrás de unas cajas de juguetes viejos. Me acerqué con el corazón en la garganta y aparté una de las cajas. El hijo de puta estaba ahí. Agachado. Oculto. Medio desnudo. No reaccioné. Me quedé congelado. Creo que él también. Fue como una escena de película, pero sin música dramática. Solo silencio. Él no dijo nada. Yo tampoco. Hasta que escuchamos sus pasos bajando las escaleras. Laura. Álvaro, ¿todo bien? ¿Tardas mucho?, preguntó desde arriba. El cabrón me miraba como si yo tuviera que decidir su destino. Y yo, sin saber cómo, cerré la puerta sin hacer ruido, lo miré fijamente y le susurré: no digas ni una puta palabra. Salí con la bolsa de vinos como si nada, subí las escaleras y le di un beso en la mejilla. ¿Todo bien? Me entretuve con unas cajas. Ella sonrió. Esa sonrisa. Tranquila. Cómplice de algo que yo aún no terminaba de entender. Volví a entrar en la cocina, saqué el vino, me lavé las manos y mientras ella cortaba cebolla como si fuera cualquier día, yo solo pensaba: ¿quién mierda es ese tío? ¿Desde cuándo? ¿Cómo coño ha llegado hasta mi trastero? Y lo peor, ¿por qué no lo reventé ahí mismo? Me senté en el taburete de la cocina, cogí una cerveza y observé a mi mujer. Ella hablaba de la cena, de que los amigos traerían postre, de que Paula se había olvidado la mochila en casa de los abuelos. Y yo asentía. Todo mi cuerpo temblaba por dentro, pero por fuera, ni un gesto. Ese cabrón seguía encerrado abajo, en mi trastero. En mi puta casa. Y ella no tenía ni idea de que yo lo sabía. O eso pensaba yo. No pude dormir esa noche. Ni una sola hora. Me tumbé en la cama al lado de Laura como si no pasara nada, como si lo de la tarde no hubiera pasado, como si no hubiera bajado al trastero y encontrado a un tipo medio desnudo escondido entre las cajas de Navidad y los álbumes de fotos de nuestros hijos. Fingí tener sueño, me giré de lado dándole la espalda, y estuve así, con los ojos abiertos, hasta que amaneció. Ella se quedó dormida rápido, respirando con tranquilidad, sin apuro, como si su mayor preocupación fuera que la lasaña del horno no se quemara. A veces giraba un poco y me rozaba la espalda con la rodilla, y en cada roce yo sentía que me hervía el pecho, pero aguanté, porque necesitaba tener claro qué hacer, cómo hacerlo y sobre todo cuándo.
No se trataba de pegarle una patada a la puerta del trastero, sacarlo a empujones delante de los vecinos y armar un escándalo. Eso era fácil, impulsivo, pero no útil. Yo quería saber quién era, desde cuándo, si había pasado antes, si mis hijos estaban en casa cuando ese cabrón también lo estaba, si Laura me había mirado a los ojos después de follárselo, si se había duchado en mi baño, si había usado mi toalla, si alguna vez me estrechó la mano. Me importaba todo eso, pero más que nada necesitaba tener el control. No estaba preparado para que todo estallara sin entender bien lo que estaba pasando. A las 7 de la mañana, cuando Laura fue al baño y escuché la ducha encenderse, me levanté, bajé en silencio al trastero con una bolsa de deporte en la mano y abrí la puerta. Estaba vacía. Totalmente. No había ni rastro del tipo. La mochila también había desaparecido. Revisé todo, detrás de las cajas, entre los armarios viejos, incluso abrí la neverita portátil. Nada. No podía haber salido por la puerta sin que yo lo viera, pero claro, si Laura lo había dejado salir mientras yo dormía o mientras me duchaba, tampoco lo sabría. Me quedé parado unos segundos intentando conectar las piezas, y entonces me di cuenta de lo más básico, no tenía ni puta idea de lo que estaba enfrentando. Ni siquiera sabía su nombre. Volví a subir, me vestí sin decir palabra y me fui a trabajar como si nada. Ella me saludó en la puerta con un beso rápido, que evité sin que pareciera grosero. Solo giré un poco la cara y ella no insistió. Desde el coche la vi cerrando la puerta y me quedó esa sensación agria en el pecho, como si cada parte de mi rutina estuviera ahora contaminada. En el trabajo no pude concentrarme en nada. Tenía que revisar unas instalaciones de placas en un edificio nuevo, pero estuve todo el rato pensando en cómo empezar a juntar pistas sin que se notara. Le escribí a mi primo David, que es policía local en un pueblo a las afueras de Valencia, y le pregunté sin mucho contexto si conocía algún colega que hiciera trabajos de seguimiento, de los discretos, de los que se pagan en mano y sin recibo. No me preguntó nada, solo me respondió, mira a tu WhatsApp. Me mandó el contacto de un tal Dani, ex guardia civil, ahora metido en asuntos privados, como él lo llamaba. Lo llamé en el coche, fingiendo que hablaba con un cliente. Quedamos para esa misma tarde, en un bar cerca del puerto. Me cayó bien desde el primer momento porque no hizo preguntas innecesarias. Solo escuchó, tomó nota, y me dijo lo que necesitaba saber, dame 4 días. Quiero horarios, rutina de ella, contactos sospechosos, y si puedes, alguna foto. Yo me encargo del resto. Le pasé todo lo que tenía, que era poco, pero suficiente para empezar. De camino a casa pasé por una tienda de informática y compré una cámara espía que se disfraza como cargador de móvil. No era gran cosa, pero serviría para grabar el comedor, donde Laura se sentaba siempre con el portátil y el móvil. Instalé el aparato esa misma noche, sin que se notara, detrás del router. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Laura actuaba como siempre, cocinaba, organizaba las mochilas de los niños, iba al colegio, hablaba conmigo de cosas sin importancia. Yo la miraba y no podía evitar pensar que todo era una actuación, que cada gesto estaba calculado, que sus frases eran una forma de no dejarme ver lo que realmente pensaba. Yo seguía el juego. No por miedo, sino porque necesitaba más. Quería pruebas. Dani me mandó un mensaje el tercer día, mañana te llamo. Tenemos algo. Dormí fatal otra vez, pero al menos tenía un objetivo. Quería saber quién era ese tipo, por qué estaba en mi casa, cómo se veían, si tenían un lugar fijo, si esto venía de hace meses o si era reciente. Cuando sonó el teléfono a las 8 de la mañana del viernes, ya estaba vestido. Salí al balcón con el café y atendí la llamada como si nada. Dani fue directo, se llama Jorge. 20 años más joven que tú. Entrenador personal, trabaja en un gimnasio en Ruzafa.
Se ven en tu casa los martes y los jueves, entre las 2 y las 4 de la tarde. Él llega en moto, entra con una llave. Y se va antes de que tú vuelvas del trabajo. Nunca se quedan más de 2 horas. La cámara que pusiste también lo grabó. Ella le prepara café, él se sienta en tu silla. Luego se besan. Se meten en el cuarto, y bueno, ya sabes lo que pasa. Te mando el video si quieres. Me quedé mudo. No por la sorpresa, sino porque ya lo sabía. Solo necesitaba oírlo. No pedí el video. No hacía falta. Con saber que se sentaba en mi silla ya me bastaba. A la hora del almuerzo me fui del trabajo con una excusa y pasé por el gimnasio. Lo vi saliendo por la puerta trasera con una sudadera negra, riéndose con un compañero. Un chaval. No tendría más de 25. Alto, con el pelo corto, cara de no saber todavía lo que era una hipoteca o un domingo de resaca con 2 niños gritando en casa. Me acerqué al coche y lo miré desde adentro. No me reconocía. Claro que no. Yo para él era un nombre en las bromas que se contaban después del polvo. El marido que no se entera de nada. Me fui antes de que me viera. Aún no era el momento. Esa noche, cenamos pizza con los niños. Laura me preguntó si estaba cansado. Le dije que sí. Mentí sin esfuerzo. Ella también lo hacía. Pero ya tenía todo lo que necesitaba. Y sabía exactamente lo que iba a hacer. El martes siguiente fue el día que elegí. Jorge llegaba a casa entre las 13:50 y las 14, se iba antes de las 16, y en ese margen de tiempo se creían intocables. Laura no trabajaba por la tarde ese día, así que tenía toda la casa para ella y su entrenador. Yo normalmente volvía a casa a las 17:30, lo suficiente tarde como para no cruzarme con nadie, y como soy predecible hasta en mis horarios, ni se preocupaban. Pero esa semana avisé a la oficina de que tenía que salir a visitar unas instalaciones a las afueras, pedí permiso para trabajar desde casa por la tarde y fingí que tenía una reunión en remoto. No dije nada más. Nadie preguntó. A las 13:30 ya estaba aparcado a 2 calles de casa, con el coche alquilado que Dani me prestó, sin matrículas reconocibles, sin rastros míos. Llevaba un abrigo viejo con capucha, gafas de sol, y dentro del bolsillo, el mando del garaje, que no usaba desde hacía meses porque siempre entraba por la puerta principal. Esperé. A las 13:56 llegó Jorge en su moto. Aparcó con calma, se bajó sin mirar a los lados, se quitó el casco, lo dejó en el manillar, sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta como si viviera allí. Ni siquiera tocó el timbre. No se molestó en comprobar si alguien lo veía. Entró como quien entra a su segunda casa. Cuando se cerró la puerta, esperé 2 minutos más. Me bajé del coche, caminé rápido, entré al portal, pulsé el mando del garaje desde dentro del ascensor y bajé al sótano. Desde ahí, crucé por la puerta del lavadero y subí directo al salón por la escalera secundaria. Nadie me vio. Nadie supo que yo estaba en casa. Desde el pasillo se escuchaban risas. Mi mujer y su amante se estaban riendo de algo que no me importaba, pero que grabé en mi memoria. Pasé por la cocina, cogí mi móvil y abrí la aplicación de la cámara espía. En tiempo real vi cómo ella le pasaba una taza de café mientras él ya estaba sin camiseta. Le acariciaba el pecho y lo besaba con esa confianza de quien lleva tiempo haciéndolo. Mi pulso iba rápido, pero no me temblaban las manos. Tenía claro que iba a entrar cuando se metieran en la habitación. No antes. No iba a darles la satisfacción de cortarles la fiesta, quería que llegaran hasta el final, que se sintieran tan cómodos que pensaran que esa tarde sería como cualquier otra. Me senté en el taburete de la cocina, en silencio, respirando hondo, con el móvil delante. A los 3 minutos se fueron de la sala y la cámara mostró el pasillo vacío.
Sabía dónde iban. Me levanté, caminé hasta la puerta de la habitación sin hacer ruido y la abrí sin golpear. Estaban en la cama. Ella encima, él sin calzoncillos, con las manos en su espalda. Cuando me vieron, fue como si se hubiera congelado el aire. Laura gritó, se apartó, intentó cubrirse con la sábana. Jorge se quedó paralizado, mirándome sin saber si tenía que levantarse, vestirse o suplicarme algo. Yo no dije nada. Saqué el móvil, tomé una foto rápida, y luego los grabé con la cámara durante 5 segundos. Ella gritaba mi nombre, decía que no era lo que parecía, que me lo podía explicar. No respondí. Me di la vuelta, salí del cuarto, volví a la cocina, me serví un vaso de agua y esperé sentado a que alguno tuviera el coraje de salir. Tardaron más de lo que pensaba. Ella salió primero, con una camiseta y el pelo despeinado, visiblemente alterada. Caminó hacia mí y quiso tocarme el brazo. Me aparté. Entonces sí hablé. ¿Desde cuándo? Laura tragó saliva. Miró al suelo. Se encogió de hombros. Unos meses, empezó sin querer, yo no lo busqué. ¿Usó mi taza? Pregunté, señalando el fregadero. ¿Qué? Si usó mi taza. ¿Ese cabrón se sirvió café en mi puta taza? Ella no supo qué decir. ¿Quién le dio la llave? Yo, pero no era para eso, a veces venía a dejarme cosas, lo conocí en el gimnasio. Y luego se follaban en mi cama. Álvaro, por favor. En ese momento Jorge salió, con la camiseta mal puesta, mirando al suelo. Agarró su mochila y sin decir palabra fue hacia la puerta. Yo no me moví. Solo lo miré. Él no dijo nada. Ni lo intentó. Abrió la puerta y se fue. Escuchamos la moto arrancar a los segundos. Laura se sentó frente a mí, temblando. Yo no estaba llorando. No sentía pena. Solo una calma violenta, como si por fin algo encajara en mi cabeza. Ella intentó explicarse, pero la corté. No hables. Quiero que escuches. No vamos a gritar, no vamos a llorar, no vamos a revolvernos en esta mierda. Lo único que quiero saber ahora es si alguna vez lo hiciste cuando los niños estaban en casa. No. Te juro que nunca. Nunca cuando estaban aquí, jamás me atrevería. Eso es lo único que me importa. Lo demás ya no me interesa. ¿Qué vas a hacer? Ya está hecho. Le mostré una carpeta que tenía en el móvil. Fotos. Videos. Fechas. Registros de entrada y salida. Ella se quedó blanca. Le temblaba la mano. Sabía lo que eso significaba. Abogados, custodia, división de bienes. Todo iba a salir a la luz. Le dejé claro que no iba a tocarla, ni a insultarla, ni a vengarme como un animal. Pero tampoco le iba a perdonar nada. No tenía cabida en mi vida. Me levanté, cogí mis cosas, llamé a mi madre para que recogiera a los niños al salir del colegio y me fui de casa sin decirle adiós. Ella quedó sentada, sin saber qué hacer, con la taza de café aún caliente sobre la mesa. Yo me fui a dormir al piso de mi primo. Y mientras me duchaba, empecé a pensar en la forma exacta en la que iba a exponerla ante todos. Porque esto no se iba a quedar solo entre nosotros. Ella eligió traerlo a mi casa. Ahora yo iba a mostrarle lo que significaba perderlo todo. Sin necesidad de gritar. Sin una sola amenaza. Solo hechos. Precisos. Fríos. Contundentes. Esa misma noche empecé a organizar lo que sería mi venganza. No una venganza impulsiva ni una locura de rabia, sino algo meticuloso, limpio y sin espacio para dudas.
No quería hacerle daño físico ni gritarle en la cara lo que ya sabía, porque eso sería rebajarme al nivel de alguien que se esconde para engañar, y yo no iba a ser ese tipo de hombre. Quería que sintiera lo mismo que yo había sentido en ese momento en que la puerta se abrió y el aire se volvió denso, la mezcla exacta de vergüenza, miedo y derrota que ella me obligó a tragar sin decir una palabra. En la ducha del piso de mi primo pensé en cada detalle con una precisión que no recordaba tener desde hacía años. Primero, necesitaba información, copias de los mensajes, los vídeos de la cámara, los registros de Dani, los horarios, todo bien ordenado. Segundo, necesitaba el contexto, que su entorno supiera lo que había hecho, pero sin yo quedar como un histérico ni como un loco despechado. Tercero, tenía que asegurarme de que los niños quedaran fuera de todo esto, porque ellos no tenían culpa de nada. Lo demás ya no era mi problema. El miércoles por la mañana pedí el día libre en el trabajo y me fui directo a la notaría donde trabaja un amigo de la universidad. Le conté lo esencial, sin adornos, solo los hechos, y le pedí que certificara las pruebas. Hicimos un acta notarial con las grabaciones, las fotos y los registros. Cuando firmé los papeles, sentí una calma extraña, no era alivio, sino la sensación de haber recuperado una parte del control que había perdido. Luego me fui a casa de mis padres, donde estaban los niños, y pasé un rato con ellos. Mario me preguntó por qué mamá no había ido a dormir, y le dije que estábamos pasando por un momento complicado pero que no era culpa de nadie. Paula me abrazó sin entender nada. En ese momento sentí ganas de llorar, pero no lo hice. No delante de ellos. Por la tarde contacté con el abogado que me había recomendado Dani, uno especializado en divorcios contenciosos. Le expliqué la situación y le entregué toda la documentación. Me miró con cara seria y me dijo que tenía el caso ganado antes de empezar, que con ese nivel de pruebas no había forma de que ella me pudiera arrastrar en un juicio. Me habló de custodia, de bienes, de pensión, de las posibilidades legales, pero lo único que me interesaba era que quedara todo claro y sin espacio para interpretaciones. Le pedí también que preparara una carta formal para su centro educativo, donde trabajaba, porque sabía que tener relaciones con alguien dentro del horario laboral, aunque fuera en su casa, podía tener consecuencias profesionales. No era solo una cuestión de moral, era una falta de ética laboral. El abogado me dijo que lo redactaría todo de forma neutral, solo exponiendo los hechos, y que quedaría en manos de la dirección decidir qué hacer. A la mañana siguiente volví a casa. Ella no estaba. Entré, recogí algunas de mis cosas y me quedé mirando la habitación. Todo seguía igual, la cama hecha, su perfume todavía flotando en el aire, el espejo con las marcas de vapor del día anterior. En la mesilla vi su móvil cargando. Por primera vez en mucho tiempo no sentí curiosidad ni rabia. Lo desconecté, lo dejé en la cama y salí. Llevaba en la mochila una memoria USB con todos los archivos, una copia para el abogado, otra para mí y otra que iba a dejar donde doliera más. Esa tarde la vi por última vez en persona antes de que todo explotara. Quedamos en una cafetería cerca del colegio, en una mesa al fondo donde nadie nos conocía. Llegó con la cara cansada, sin maquillaje, con el gesto derrotado. Se sentó sin saludar, sin mirarme a los ojos, solo dijo mi nombre en voz baja. Yo le hablé con calma. Le dije que ya no había vuelta atrás, que el daño estaba hecho y que lo único que quedaba era hacer las cosas bien por los niños. Le pedí que firmara los papeles del divorcio de mutuo acuerdo y que evitáramos el juicio. Dijo que lo haría, que entendía la gravedad de lo que había hecho, que no quería pelear. Cuando me habló, noté que estaba intentando llorar, pero las lágrimas no salían. Le pregunté si seguía viendo a Jorge. Me dijo que no, que había terminado todo, que él la había bloqueado y que le daba vergüenza volver al gimnasio. Le creía medias. Saqué la memoria USB del bolsillo y la puse sobre la mesa. Ella la miró sin tocarla.
Le dije que ahí estaba todo, que no pensaba publicarlo, pero que debía saber que no había nada que pudiera negar. Ella asintió, con la mirada fija en la taza de café, y dijo que merecía lo que le pasara. Yo no respondí. Me levanté, pagué la cuenta y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, el colegio recibió una copia anónima de las pruebas, acompañada por la carta del abogado. No firmé nada, pero no hacía falta. En pocas horas me llamó mi primo para decirme que los rumores se habían extendido, que la habían apartado temporalmente mientras investigaban. No me sentí orgulloso ni feliz, solo vacío. El fin de semana siguiente vino a buscar sus cosas. Entró, saludó a los niños, me miró con esa mezcla de vergüenza y costumbre, y comenzó a meter su ropa en maletas. Yo estaba en la cocina con una cerveza, observando en silencio. Cuando terminó, se acercó a mí y me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Le respondí que el perdón no era algo que se pedía, que era algo que se ganaba, y que ya no tenía tiempo para eso. El lunes siguiente firmamos la demanda en el despacho del abogado. Fue un trámite frío y rápido. Ella se fue sin decir palabra, yo me quedé un momento con el abogado cerrando los detalles. Al salir, me encontré con Dani esperándome en la puerta. Me invitó a un café y me dijo que si necesitaba desconectar podía acompañarlo un fin de semana a su pueblo, que me haría bien despejarme. Le dije que lo pensaría. Durante ese café, me confesó que había seguido a Jorge por curiosidad profesional y que el tipo ya estaba saliendo con otra mujer, una clienta del gimnasio. Me dio igual. En ese momento, Jorge dejó de ser una persona y se convirtió en algo sin importancia. Lo que me había dolido ya no era él, era ella. Esa semana los niños se quedaron conmigo. Laura se fue a casa de su hermana. Intentó llamarme 2 veces, pero no respondí. Le pedí que todo lo relacionado con los niños lo hiciera por correo o con el abogado. Empecé a volver a trabajar con normalidad, aunque todavía me costaba concentrarme. Mis compañeros me notaban distinto, más serio, menos hablador, pero no preguntaban. Supongo que algo en mi cara ya lo decía todo. Un sábado por la tarde, mientras guardaba la ropa de los niños, encontré una libreta vieja en el armario. Era de Laura, de cuando estábamos recién casados. Había notas, listas, planes de viajes, cosas que escribía para recordar. Entre las páginas había una carta, escrita a mano, sin fecha. Decía que tenía miedo de que la rutina nos consumiera, que sentía que se estaba apagando, que necesitaba sentirse viva. La leí 3 veces. No justificaba nada, pero por primera vez entendí que lo nuestro llevaba roto mucho antes del gimnasio, antes del trastero, antes de todo. No lo supe ver, o no quise. La dejé en el mismo sitio y cerré el armario. Esa noche me senté en el balcón, con una copa de vino, y pensé en todo lo que había pasado en esas 2 semanas. La venganza estaba hecha. Ella había perdido su reputación, su trabajo, su familia. Yo había recuperado la calma, pero a cambio de quedarme con una casa vacía y un silencio que no se llenaba con nada. No me arrepentía, pero tampoco me sentía mejor. Me limité a mirar el reloj y esperar el lunes, porque no quedaba otra cosa por hacer que seguir con la vida, aunque no tuviera claro cómo se hacía eso después de haberlo destruido todo. Pasaron 5 días desde la firma de la demanda hasta que Laura me escribió por primera vez sin hablar de los niños. No fue un mensaje largo ni con disculpas ni explicaciones. Solo decía, ¿podemos hablar? Sin discutir. Solo quiero aclarar algunas cosas. Estoy en el coche, fuera de casa. Era jueves por la noche. Los niños estaban en casa de mis padres porque yo había trabajado todo el día y no llegaba a tiempo para recogerlos. Estuve unos minutos mirando la pantalla del teléfono sin contestar, no por orgullo ni por querer hacerme el duro, sino porque no sabía si valía la pena escuchar algo más,
Si había algo nuevo que pudiera decirme que no hubiera visto ya con mis propios ojos. Finalmente bajé, abrí la puerta, y la vi sentada al volante, con los ojos rojos pero secos. Bajó del coche sin saludarme, como si ya supiera que no era el tipo de conversación que empezaba con cortesías. Nos sentamos en el banco de piedra frente al edificio, lejos del portal, en una esquina que nunca usaba nadie, donde podíamos hablar sin interrupciones. No vengo a justificarme ni a pedirte que volvamos ni a hacerme la víctima, dijo, casi como si estuviera recitando algo que había repetido muchas veces para sí misma. Solo quería contarte lo que pasó. No por ti. Por mí. Porque necesito entenderlo también. No le respondí. Solo me quedé mirándola, esperando que soltara lo que fuera que llevaba encima. No fue amor, no fue deseo descontrolado, no fue algo que yo estuviera buscando. Fue una mezcla de vacío, de rutina, de aburrimiento y de idiotez. Al principio me gustaba que alguien me mirara como si valiera algo. Jorge me decía cosas que tú ya no me decías. Sé que suena estúpido, pero es así. No tiene sentido, lo sé, pero así fue. Cuando me di cuenta de que me estaba metiendo en algo que no podía controlar, ya me había acostumbrado a ese lugar, a esa doble vida. Y luego empezó el miedo. A que me descubrieras, a que los niños se enteraran, a que mi vida se fuera a la mierda. Y como soy cobarde, lo seguí ocultando. La escuchaba sin mover un músculo. Su voz era baja pero clara, como si lo hubiera ensayado en su cabeza durante días. No voy a decir que tú tuvieras la culpa. No quiero caer en eso. Pero también es verdad que hacía mucho que no me sentía parte de nada. La casa, los niños, las rutinas, tú estabas, pero ya no estábamos juntos. Me sentía sola aunque estuvieras al lado. Y en vez de hablarlo, en vez de enfrentarlo, hice lo más cobarde. Me escondí detrás de una aventura que al final no era más que una forma de escaparme de mí misma. Esperó mi respuesta, pero no tenía nada que decirle. No porque no sintiera nada, sino porque todo ya lo había sentido antes. Ya había gritado en silencio, ya había pasado noches sin dormir, ya había imaginado todas las posibilidades. Lo único que me quedaba era escucharla, como si fuera una película que ya había visto pero quería terminar por respeto a la historia. Después de que te fuiste, me quedé en la cama llorando como una idiota. Jorge se fue sin decir palabra y ni siquiera me escribió después. Me bloqueó al día siguiente. Me dejó tirada como si yo fuera un error que él prefería olvidar. No me dolió por él, me dolió por mí, por haber sido tan imbécil. Por haberlo metido en nuestra casa, por haber cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía hasta que la crucé. Me miró con los ojos llenos de rabia, no hacia mí, sino hacia ella misma. No he dormido desde entonces. Me suspendieron en el colegio. Me llamaron para decirme que en una semana tomarían una decisión sobre mi puesto. Mis padres no me hablan. Mi hermana me ha echado en cara todo lo que pasó. Estoy sola. Completamente. No me conmovía el castigo que había recibido, pero sí me sorprendía la claridad con la que entendía lo que había hecho. No parecía buscar consuelo, ni siquiera perdón. Solo quería cerrar su propia historia de forma limpia. Sé que no me vas a perdonar. Y sé que no vas a olvidar. Solo quería que supieras que no fue un juego. Que no fue por odio ni por falta de amor. Fue por no saber qué hacer con la vida que tenía. Y por eso la destrocé. Me quedé en silencio unos segundos. Luego respiré hondo y hablé sin alterar la voz. ¿Tú crees que yo no noté que ya no estábamos bien? ¿Tú crees que yo no veía que cada vez hablábamos menos, que los gestos eran más por costumbre que por cariño? Claro que lo vi. Pero pensaba que era parte del desgaste, de la rutina, de los años. Pensaba que podríamos remontar, que era una etapa.
Pero no se te ocurre que mientras tú estás pensando en cómo arreglarlo, la otra persona ya ha decidido romperlo del todo. Ella asintió, sin defenderse. Podrías haberme pedido que habláramos. Que hiciéramos una terapia. Que nos separáramos. Que lo intentáramos. Pero decidiste que la solución era traer a un extraño a nuestra cama. Y no sé si eso se supera. No sé si algún día voy a dejar de pensar en ese momento, en esa imagen. Ella apretó los labios. Sabía que era verdad. No quiero hacerte la vida imposible. No voy a hablar mal de ti a los niños. No voy a usar las pruebas para humillarte más de lo que ya estás. Pero no quiero verte. No quiero saber más de ti que lo justo y necesario para que ellos estén bien. Quiero paz. Y para eso tengo que borrar de mi vida todo lo que me recuerde esto. Se levantó lentamente. No esperaba un abrazo, ni una despedida. Gracias por escucharme, dijo, antes de irse. No respondí. Solo la vi alejarse, subir al coche y arrancar. Me quedé ahí sentado unos minutos más, con el mismo nudo en el estómago que llevaba desde hace semanas. No por tristeza. Por realidad. Porque eso era todo. No quedaban más escenas, más revelaciones, más giros. Lo que tenía delante era el final. Y lo que viniera después, ya no dependía de ella. Ni de lo que hizo. Ni de lo que perdió. Esa noche dormí mejor. No bien, pero mejor. Como si por fin el ruido interno se hubiera apagado lo suficiente como para dejarme respirar. No había alivio, pero sí una especie de vacío donde antes había rabia. Al día siguiente llevé a los niños al cole y cuando los dejé en la puerta, uno de los profesores me preguntó si todo iba bien en casa. Le dije que sí, que estábamos reorganizando cosas. Y me agradeció la sinceridad. No sabía nada. Nadie en ese colegio sabía que su compañera estaba a punto de ser despedida por acostarse con un cliente del gimnasio mientras los niños hacían los deberes en otra habitación. Y no era mi intención que lo supieran. No más de lo que ya habían visto. Laura no volvió a escribirme en toda la semana. Y yo tampoco lo hice. Aceptamos sin decirlo que no había más que hablar. El daño ya estaba hecho y cada palabra nueva solo serviría para alargar lo inevitable. Empecé a pensar que quizás no todo estaba perdido, no porque tuviera esperanza con ella, sino porque me di cuenta de que seguía de pie, seguía funcionando, y eso, después de todo lo que había pasado, ya era un comienzo. El último encuentro con Laura no fue una conversación más, fue el cierre real de todo. El momento en el que ya no quedaba nada pendiente, ningún asunto sin aclarar, ninguna ilusión equivocada de que algo podía arreglarse o incluso explicarse mejor. Esa misma noche, después de que se marchara, decidí que era hora de cambiar algunas cosas en casa, no porque tuviera ganas de redecorar ni porque me sintiera mejor, sino porque cada rincón seguía oliendo a una historia que ya no quería repetir. Tiré las sábanas, cambié la alfombra del pasillo, saqué su ropa del armario y la metí en bolsas que dejé en el maletero del coche. Al día siguiente se las dejé a su hermana sin decir una palabra. Ella tampoco preguntó nada. No hacía falta. En su cara vi que ya sabía más de lo que hubiera querido saber. El fin de semana me tomé el tiempo para sentarme con los niños y explicarles lo que estaba pasando, no de forma cruda ni con detalles innecesarios, pero sí con la verdad suficiente para que no vivieran en la confusión. Les dije que mamá y yo ya no íbamos a vivir juntos, que los queríamos igual, que todo iba a cambiar un poco pero que íbamos a seguir siendo sus padres, y que eso no se rompía por más que la casa tuviera ahora dos direcciones diferentes. Mario preguntó si era por culpa de ellos, lo negó con una tristeza que me costó tragar. Paula no dijo nada, pero se quedó agarrada a mi brazo durante casi media hora. No lloraron. No gritaron. Solo se quedaron callados,
como entendiendo que los adultos también se equivocan, aunque no lo digan nunca. Empezaron a dormir conmigo toda la semana, aunque por orden judicial los fines de semana eran de ella. El primer viernes, cuando vino a buscarlos, bajó del coche, saludó con un gesto tenso y les abrió la puerta sin sonreír. Mario me miró antes de entrar, como si esperara mi aprobación, y asentí. Paula me dio un beso corto. Laura no cruzó una palabra conmigo, pero se notaba que estaba incómoda, nerviosa, como si cargar con sus propios hijos fuera ahora una responsabilidad que le pesaba de forma distinta. Al día siguiente, recibí un mensaje de Mario diciendo que querían volver el domingo por la mañana, que mamá estaba rara, que no querían quedarse todo el fin de semana. No les pregunté por qué. Solo le contesté que los iría a buscar a la hora que me dijeran. El tiempo empezó a pasar con menos ruido. La rutina se volvió mecánica, pero tolerable. Me levantaba, preparaba el desayuno, los llevaba al colegio, trabajaba, los recogía, hacíamos los deberes, cenábamos, y me sentaba frente al televisor aunque no me interesara nada de lo que había puesto. Algunos días me costaba dormir, pero ya no era por culpa de la rabia. Era solo por el vacío. Como cuando te acostumbras al ruido de fondo y de repente todo está en silencio. A veces salía a caminar por el barrio de noche, sin destino, solo para pensar. Empecé a anotar en el móvil algunas ideas, pequeñas frases, recuerdos que quería dejar por escrito para no repetir errores, aunque tampoco sabía si algún día volvería a estar con alguien. No lo pensaba. No era prioridad. Una tarde recibí una llamada del abogado. Me dijo que el colegio había finalizado el proceso disciplinario contra Laura y que habían decidido no renovar su contrato para el siguiente curso. No la despidieron de inmediato, pero quedó claro que ya no era bienvenida. Me preguntó si quería utilizar ese dato en el juicio para acelerar ciertos trámites, pero le dije que no. No me interesaba seguir por ese camino. Si ella ya lo estaba perdiendo todo sola, no necesitaba mi empuje para caer más. Me agradeció la respuesta y me dijo que el juez probablemente valoraría mi actitud en los temas relacionados con la custodia. 2 semanas después recibí una llamada inesperada. Era la madre de Laura. No hablábamos desde antes del escándalo. Me pidió encontrarse conmigo para hablar de los niños. Al principio dudé, pero acepté. Nos vimos en una cafetería del centro, cerca de su casa. Me sorprendió verla tan distinta, como si la noticia de la traición de su hija la hubiera envejecido 10 años en solo un mes. Me saludó con un beso en la mejilla, se sentó y pidió un té. Habló sin rodeos. No vengo a defenderla ni a justificarla. Lo que hizo no tiene nombre. Me duele como madre y me avergüenza como persona. Solo quería decirte que, pase lo que pase, esta familia te tiene respeto. Siempre lo tuvo. No supe qué responderle. Asentí. Ella continuó. No sé en qué momento mi hija se convirtió en alguien tan egoísta. Siempre creí que era una mujer fuerte, pero ahora veo que fue débil, que no supo afrontar su vida sin romper la de los demás. Sé que los niños te quieren y que contigo están bien. Si alguna vez necesitas algo, solo llama. Le di las gracias y me fui. No porque no quisiera hablar más, sino porque no sabía cómo mantener una conversación en la que los dos estábamos heridos por la misma persona desde lugares tan distintos. Esa tarde me encerré en casa, me puse música suave y dejé que el tiempo pasara sin interrupciones. Un mes después firmamos el acuerdo final. Custodia compartida con régimen flexible a favor mío, residencia familiar asignada a los niños conmigo, reparto equitativo de bienes, pensión mínima a cargo de ella. No discutió nada. Solo firmó, recogió su copia y se fue sin mirar atrás. No hubo última conversación, ni intento de despedida, ni mirada cómplice de esas que a veces cierran un capítulo. Solo papeles, tinta y silencio.
Hoy han pasado exactamente 4 semanas desde ese último trámite. Los niños ya se acostumbraron a la nueva rutina. Mario está más tranquilo, se ríe más. Paula me pregunta cosas sobre lo que pasó, pero se nota que va sanando a su ritmo. Yo volví a salir a correr por las mañanas. Dejé el coche aparcado y camino más. Hablé con un terapeuta, no porque sintiera que estaba roto, sino porque necesitaba una forma distinta de ordenar el caos interno. No me gusta decir que estoy bien, porque no lo estoy del todo, pero tampoco estoy mal. Estoy en proceso. Me he dado cuenta de que no hay forma correcta de superar algo así. No hay guión, no hay instrucciones. Solo queda seguir adelante. Aprendí que el amor no garantiza fidelidad, que la costumbre puede esconder grietas profundas, y que a veces el que intenta sostener todo es el que más sufre cuando todo cae. No sé si volveré a confiar igual. No sé si querré compartir mi vida con alguien otra vez. Pero sí sé que voy a estar bien, aunque me tome tiempo. Porque al final, lo que se rompe no siempre se repara, pero se reemplaza por otras cosas: paz, estabilidad, verdad, y una forma distinta de estar con uno mismo. No le deseo mal. Pero tampoco le deseo suerte. Solo quiero que se mantenga lejos, en su mundo, en su realidad, con sus consecuencias. Yo ya no cargo con nada que no me pertenezca. Mi nombre está limpio. Mis hijos están a salvo. Y eso, por ahora, es suficiente.